Un policía del aeropuerto le falta el respeto a una mujer negra durante el check-in, sin saber que es un agente de alto rango del FBI. En el bullicioso corazón de Hartsfield, el Aeropuerto Internacional Jackson de Atlanta, un día de viaje aparentemente normal prepara el escenario para un enfrentamiento inolvidable. Samantha Brown, una mujer negra inteligente y serena, se encuentra en el mostrador de facturación, lista para un vuelo de rutina. Lo que ella no sabe es que todos sus movimientos están siendo observados por un policía del aeropuerto demasiado entusiasta y con un enorme resentimiento. Bajo las luces fluorescentes, las sospechas se convierten en confrontación. Se pueden ver matices raciales en sus preguntas directas y sus miradas fulminantes. Sin que él lo sepa, Samantha no es una pasajera común. Ella es una agente de alto rango del FBI. Lo que comienza como un caso de puro prejuicio pronto se convierte en un punto de inflexión catastrófico que desencadena consecuencias asombrosas. Samantha Brown se despertó al amanecer con un cielo nítido y sin nubes que bañaba su casa con una cálida luz naranja. Entró en la cocina, todavía en pantuflas, y encendió la cafetera. El suave zumbido de la máquina calmaba sus nervios porque una parte de ella siempre bailaba nerviosa antes de viajar. Como subdirectora del FBI, no era ajena a los vuelos de larga distancia, las frecuentes misiones de último momento y el torbellino indefinido de tensión que acompañan a las investigaciones de alto riesgo. Aún así, ella cultivaba un ritual matutino de calma. El aroma del café, la sesión de diario de 10 minutos, la música de jazz que suena suavemente en su teléfono. El vuelo de hoy fue para una conferencia oficial del FBI en Washington, D.C., centrada en las amenazas emergentes a la seguridad nacional. El trabajo de Samantha exigía una organización meticulosa. Revisó su itinerario por 100ª vez. Número de vuelo, asignación de asiento, ubicación de la puerta y horario para las próximas 48 horas. En D.C. le esperaban importantes reuniones con jefes de departamento. Aunque odiaba viajar bajo tensión, la misión en sí la entusiasmaba. Coordinar a las agencias policiales para enfrentar nuevos desafíos no era solo su deber. Era su vocación. Cerró suavemente su maleta, teniendo cuidado de no despertar a su anciana madre, que vivía arriba. Samantha había acogido a su madre después del fallecimiento de su padre hace 6 años. Cuando era niña, Samantha recordaba la inquebrantable determinación de sus padres de criarla con dignidad, confianza en sí misma y humildad. Ella sintió que sus lecciones de vida forjaban su camino cada día, brindándole una resolución interior en un mundo que a menudo intentaba socavarla. La puerta del garaje crujió cuando ella salió marcha atrás en su elegante sedán negro. Incluso en ese momento, con su café de la mañana todavía irradiando calor a través de su taza de viaje, su mente se dirigía a rincones más oscuros. Ella era consciente, más que la mayoría, de que el mundo podía cambiar en un instante. Un momento la vida era tranquila, café en mano, un corto viaje por delante. Lo siguiente podría desmoronarse a partir de un solo acto de odio o de un desliz de información escalofriante. Aún así, ella se consoló con su disposición. Ella fue entrenada. Ella estaba preparada. Mientras maniobraba a través del tráfico matutino de Atlanta, se encontró con un estado de ánimo casi alegre. El día era brillante, el horizonte centelleaba frente a ella y su radio reproducía una melodía animada que la hacía mover la cabeza al ritmo. Una parte de ella, quizás una más joven, quería saborear los placeres simples de la vida. Sol cálido, buena música, un día esperanzador. Ella no sabía que pronto, dentro de Hartsfield, Jackson, se encontraría con una amarga verdad. Ella vería resurgir el feo rostro del racismo en un lugar que se enorgullecía de su hospitalidad sureña. Se le recordaría que, sin importar su rango o sus logros, los prejuicios pueden atacar en cualquier lugar y en cualquier momento. Y lo que es más importante, nunca soñó que ese pequeño viaje se convertiría en un punto de inflexión importante no solo en su vida, sino también en la de un egoísta policía del aeropuerto cuya carrera estaría en juego. Pero por ahora, ella bebía un sorbo de café, tarareando su estación favorita,
completamente inconsciente de la tormenta que se estaba gestando dentro de las paredes de la terminal. El oficial Chad Johnson se había ganado una reputación en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Algunos dijeron que simplemente era un funcionario de seguridad demasiado entusiasta que se tomaba su trabajo en serio. Otros lo consideraban de mal genio, dando órdenes a los viajeros y cautivado por el poder que emanaba de la brillante insignia que llevaba en el pecho. En verdad, el inquebrantable sentido de superioridad de Chad se había endurecido hasta convertirse en una especie de crueldad casual. Comenzó su día en el vestuario del personal con un profundo suspiro, poniéndose el cinturón cargado de esposas y otros equipos estándar. El trabajo rara vez ofrecía verdadera emoción, sobre todo peleas por pérdida de equipaje y alguna que otra pelea. Pero el rostro de Chad se iluminaba cada vez que veía una oportunidad de ejercer su autoridad. Tal vez en el fondo se sentía frustrado por no haber cumplido nunca su sueño de convertirse en detective en el departamento de policía local. Tal vez despreciaba cómo la gente pasaba por esa terminal con logros mayores que los suyos. Tal vez, solo tal vez, le molestaba que el mundo moderno exigiera más empatía de la que él estaba dispuesto a dar. Los colegas de Chad susurraban sobre las reprimendas departamentales que mancharon su historial. Una denuncia de una pareja de ancianos que dijo que les había gritado, un incidente con un adolescente que insistió en que Chad había usado un lenguaje verbal abusivo. Se presentaron disculpas formales, pero Chad logró escapar a una disciplina severa. En Hartsfield-Jackson faltaba personal, especialmente para la seguridad armada del aeropuerto, y Chad había aprovechado ese hecho como palanca. Una y otra vez, la dirección del aeropuerto decidió mantenerlo en el aeropuerto, al carecer de los recursos o el coraje para dejarlo ir. No ayudó el hecho de que Chad a menudo manipulaba las regulaciones para culpar a los viajeros que consideraba que no cumplían con las normas. Aunque se escondió tras una fachada de respeto a las normas aeroportuarias, los que prestaron atención vieron el prejuicio que se escondía debajo. Tal vez fue el tono despectivo y condescendiente que adoptaba con los viajeros extranjeros que tenían dificultades para hablar inglés, o las miradas de reojo que dirigía a los hombres de tez más oscura. Lo peor fue que rara vez afrontó consecuencias inmediatas. Cuando lo cuestionaban por sus prejuicios, Chad respondía rápidamente, «Solo estoy haciendo mi trabajo». «¿O quieres que deje pasar amenazas potenciales?». Esa fue la defensa perfecta en un entorno aeroportuario, donde las preocupaciones de seguridad a menudo triunfaban sobre argumentos sutiles sobre cortesía y prejuicios. Mientras caminaba hacia el corredor que le habían asignado, Chad miró un monitor que tenía encima. Estaba previsto que varios vuelos salieran en las próximas 2 horas, uno de los cuales se dirigiría al Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington. Una ruta típica, pero para Chad la ciudad representaba un centro turbulento de política y poder. Le disgustaba cómo esto alimentaba a cierto tipo de viajero, a menudo bien vestido, que exudaba un aire de importancia personal. Se burló de la idea de que funcionarios federales entraran y salieran mirándolo desde arriba. Cuando ocupó su puesto en el control de seguridad, sus ojos ya estaban llenos de sospecha. Él prosperaba gracias a la confrontación. Él creía que si presionaba lo suficiente a los viajeros, cualquier irregularidad oculta podría revelarse. También creía que los pequeños destellos de miedo en los ojos de la gente eran una señal de victoria, una prueba de que los había acorralado. Lo que no sabía es que esa mañana en particular se toparía con un viajero cuya silenciosa fuerza superaba cada gramo de hostilidad que tenía para ofrecer. La historia que se desarrollaría se volvería legendaria en los pasillos de Hartsfield-Jackson, haciéndose eco de una historia que advierte sobre cómo el prejuicio puede llevar a la ruina. Samantha recorrió las concurridas filas en el kiosco de facturación y luego se dirigió al área de seguridad, con su maleta con ruedas deslizándose silenciosamente detrás de ella. El puesto de control estaba abarrotado, una típica afluencia de gente a mitad de semana, ya que los viajeros de negocios se apresuraban para los primeros vuelos. La rodeaba una cacofonía de anuncios, maletas rodantes y filas cambiantes.
Samantha saludó al personal del aeropuerto con una sonrisa cuando le pidieron su identificación. Se enorgullecía de ser cortés con los trabajadores de servicio, ya fueran baristas, conserjes o personal de seguridad. Su educación le enseñó que la bondad no cuesta nada. Se acercó a la cinta transportadora de seguridad y comenzó a colocar sus artículos en los contenedores de plástico: computadora portátil, zapatos, cinturón, teléfono. Colocó cuidadosamente su bolso en un contenedor, asegurándose de no perder ningún documento de identificación. Justo cuando estaba a punto de empujar el contenedor hacia adelante, sintió que alguien la miraba. Al levantar la vista, vio al oficial Chad Johnson de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados sobre el pecho. En el momento en que sus miradas se cruzaron, Samantha sintió una frialdad instantánea. Mientras los demás viajeros eran recibidos, o al menos procesados con rapidez, la mirada de Chad se detuvo en ella, seria y casi confrontativa. Samantha intentó no hacer suposiciones. Se había topado con muchos agentes de seguridad duros y sabía por experiencia que a veces tenían expresiones estoicas simplemente debido al estrés laboral. Por un fugaz momento, se encogió de hombros y volvió a concentrarse en colocar sus artículos en el cinturón. Aún así, la sensación de estar siendo observado persistía. Ella miró hacia un lado y vio a Chad acercarse. Su postura irradiaba sospecha. Finalmente dio un paso adelante. «Señora, ¿es este su bolso?», preguntó, señalando su maleta de mano incluso antes de que pasara por rayos X. «Sí, oficial», respondió ella con calma, ofreciendo una sonrisa tensa. Ella instintivamente mantuvo su actitud serena. En el FBI, había aprendido a navegar encuentros tensos con autocontrol. Chad asintió lentamente, observándola de la cabeza a los pies. «¿Y tienes tu identificación contigo?». «Por supuesto», dijo ella, sorprendida por la pregunta. Ella ya había mostrado su identificación en el mostrador de facturación. Sacó su licencia de conducir estatal de su bolso y se la entregó. Chad miró la tarjeta y la giró varias veces. «¿Hacia dónde te diriges?». «Washington, D.C. por trabajo». «¿Trabajar?». Hizo eco como si el concepto en sí fuera sospechoso. «¿Qué tipo de trabajo?». Samantha dudó, pues no quería difundir su papel en el FBI en un espacio público concurrido. «Soy empleada federal», afirmó cortésmente, lo cual era técnicamente cierto y suficiente para satisfacer preguntas superficiales. Chad resopló levemente, devolvió la licencia y dijo: «Apártese después de pasar el detector de metales, señora. Tendré que hacerle algunas preguntas adicionales». Una oleada de enojo recorrió el cuerpo de Samantha. Ella no había hecho nada que justificara un interrogatorio adicional, pero asintió en señal de conformidad. Ella reconoció que una confrontación no ayudaría en nada. Aún así, las señales de advertencia destellaron en su mente. Este no fue un control de cortesía de rutina. El oficial la tenía fijada como un depredador que persigue a su presa. Ella solo podía esperar que fuese un malentendido, pero en el fondo ella sabía que no era así. Los problemas la encontraron incluso antes de llegar a su puerta. Incluso cuando Samantha pasó por el detector de metales sin ninguna alarma, no pudo evitar una cierta inquietud instalándose en su estómago. Recuerdos, viejos y nuevos, salieron a la superficie. Ella era una mujer negra en Estados Unidos, una profesional exitosa, una agente del FBI con un historial impecable, pero aún así una mujer negra que había enfrentado prejuicios. A sus 20 años, la detuvieron porque encajaba con una descripción. Una vez, en una tienda departamental, sorprendió a un guardia de seguridad que la seguía a ella y a su madre. El racismo nunca ha sido un concepto abstracto. Fue una intrusión recurrente. También recordó uno de sus primeros días en Huánuco, donde un agente mayor frunció el ceño ante su éxito como si no se hubiera ganado su lugar. Con el tiempo, Samantha se había acostumbrado a desafiar los estereotipos y superar cada barrera. Pero sin importar cuán estimada fuera su posición, ella siempre estaba preparada para una posible discriminación,
especialmente en espacios de seguridad o de aplicación de la ley. Chad le hizo un gesto con 2 dedos una vez que pasó el puesto de control. Suspirando por dentro, dio un paso al costado, procurando mantener una apariencia profesional. Ella miró a su alrededor. Algunos pasajeros curiosos redujeron la velocidad y sus miradas iban de ella a la oficial. Los instintos de Samantha se encendieron. Cuanto más tardara, mayor sería la probabilidad de que perdiera su vuelo. Está bien, señora, dijo Chad con los brazos cruzados. Necesito hacerte algunas preguntas. Sobre tus planes de viaje. Señaló una pequeña zona acordonada cerca del puesto de control, donde aguardaban un solitario escritorio y una silla de metal. Samantha levantó una ceja. Esto fue inusual. La evaluación secundaria generalmente se llevó a cabo en un área más abierta donde más personal podía presenciar el procedimiento. Ella lo siguió hasta el escritorio y tomó asiento. ¿Hay alguna razón por la que me están sometiendo a más controles, oficial Johnson? Ella preguntó en un tono uniforme. Ella rápidamente anotó su nombre en su placa. Chad frunció los labios. Le pregunté, señora, usted dijo que viaja a Washington D.C. por trabajo. ¿Podría decirme exactamente cuál es su propósito en Washington D.C.? Samantha sostuvo su mirada, decidiendo en ese momento cuánto revelar. Con un suspiro mesurado, dijo, tengo reuniones oficiales en el edificio J. Edgar Hoover para nombrar la sede del FBI. Ella se inclinó ligeramente, dejando que eso penetrara. Por lo general, una mención del FBI era suficiente para reajustar a cualquier funcionario descarriado que pudiera estar excediéndose. Pero los ojos de Chad simplemente se entrecerraron. Parecía más irritado que impresionado. Sacó de su bolso su credencial oficial del FBI. Me gustaría que le echaras un vistazo a esto. Chad tomó el estuche con aire de renuencia, abriéndolo y frunciendo el ceño. Un destello de incertidumbre cruzó su rostro, pero rápidamente se transformó en sospecha. Cualquiera puede falsificar una identificación, afirmó rotundamente. Esto no parece estándar. Samantha inhaló lentamente. Esa es una credencial estándar del FBI. Si deseas verificarlo, puedes hacer una llamada a la oficina. Confirmarán mi nombre y puesto. Chad dejó las credenciales como si no valieran nada. Tenemos nuestros propios procedimientos aquí, señorita Brown. Puedes esperar hasta que realice una verificación de antecedentes. Hasta entonces, quédate aquí. Sin esperar una respuesta, Chad se dio la vuelta y se alejó, presumiblemente para consultar a otro oficial o buscar registros en una computadora. La mandíbula de Samantha se tensó. No era una simple medida de seguridad. Parecía un juego de poder deliberado. Ella miró el reloj de la pared. Su vuelo comenzaría a embarcar en 30 minutos. Se recordó a sí misma que debía mantener la calma. La ira no le serviría de nada en este caso. Sin embargo, en el interior se reabrieron viejas heridas. Pensó en las suaves advertencias de su madre. Mantén siempre la calma, cariño, o lo usarán en tu contra. Ella decidió hacer precisamente eso, pero una parte de ella se erizó con un desafío moral. Ella no había hecho nada malo y no estaba dispuesta a rendirse ante una falta de respeto flagrante. Los minutos se alargaban dolorosamente. Samantha estaba sentada sola en el escritorio de metal. El rugido de los viajeros pasaba al otro lado del control de seguridad. De vez en cuando, alguien se detenía, la miraba con curiosidad y luego se apresuraba a irse. Intentó mantener la respiración y la mente despejadas. Lo que más le preocupaba era perder su vuelo. El reloj parecía burlarse de ella. Finalmente, Chad regresó con un segundo oficial, un hombre flacucho con expresión cansada. Este nuevo oficial se presentó como el sargento David Rawlins. Él dio un paso adelante cortésmente. Señorita Brown, tengo entendido que viajará a Washington, D.C., y ha presentado una credencial del FBI. Samantha asintió, notando que aunque Rawlins parecía educado, también parecía un poco nervioso.
Quizás era subordinado de Chad o simplemente estaba intentando mantener la paz. Mantuvo la voz tranquila y segura. Sí, es correcto. Soy subdirectora del FBI. Con gusto le proporcionaré más información si la necesita. Chad se cruzó de brazos, dando golpecitos con el pie con impaciencia. Rawlins lo miró y se inclinó para hablar confidencialmente. Hemos revisado su nombre en el sistema. Vemos que trabaja para el FBI, pero las credenciales en sí parecen correctas. El oficial Johnson dice que son cuestionables. Parecía inseguro. Estos son procedimientos inusuales para nosotros, señorita Brown, pero si tuviera paciencia, dijo Samantha, harta de los indicios de intimidación que la rodeaban. Sargento Rawlins, agradezco su precaución, pero ya ha revisado mi nombre. Si me marcan correctamente, verá que no tengo antecedentes penales. Mi puesto está bien documentado. Llego tarde a una conferencia federal. Intentó sostener la mirada de Chad. Si sospecha de una falsificación o de alguna irregularidad, llamemos directamente a la Oficina de Responsabilidad Profesional del FBI. Incluso puedo marcarlos por usted. Si no, me gustaría dirigirme a mi puerta. Un pequeño grupo de curiosos que esperaban para pasar el control de seguridad comenzó a congregarse a lo lejos. Algunos susurraban con las manos en alto, sin duda percibiendo la tensión. Los ojos de Chad brillaron con una hostilidad apenas disimulada, como si la calma de Samantha solo alimentara su indignación. El sargento Rawlins se removió, inseguro. Chad, sin embargo, se mantuvo estoico. No podemos dejar pasar a gente que dice ser del FBI, ¿verdad? Dijo, hay un protocolo. La gente puede comprar placas en línea, por lo que sabemos. Samantha sintió que la ira le subía por los ojos, pero se contuvo. Esto se perfilaba como una confrontación desagradable. Sabía que si perdía los estribos, solo le daría munición a Chad. También sospechaba que su cuestionable argumento sobre la identidad era una tapadera para algo más, un sesgo subyacente que lo hizo cuestionar su legitimidad desde el principio. En tono mesurado, dijo, entonces sigamos el protocolo, agente Johnson. Hagámoslo correctamente y rápidamente. Llamar a la oficina. Verificar mi información. Descubrirás que estoy autorizado a continuar mi viaje de inmediato. Tiene mi cooperación, pero debo insistir en que aceleremos esto. Chad la observó un momento y luego señaló con la cabeza a Rawlins. Bien, hagámoslo, dijo con desdén. Veremos si es quien dice ser. Y dicho esto, Samantha se preparó, intentando mantener la compostura, aunque la indignación le azotaba la mente. Si se trataba de una estratagema para demostrar su poder personal, estaba decidida a no dejar que lo lograra. Algo le decía que la confrontación apenas comenzaba y que podría escalar mucho más allá de lo que cualquiera en esa terminal preveía. Mientras Chad se dirigía a una oficina segura para hacer sus llamadas, el sargento Rawlins le indicó discretamente a Samantha que mantuviera la calma. Los curiosos se dispersaron lentamente, volviendo a sus filas o dirigiéndose a sus puertas de embarque. Samantha suspiró, frotándose las sienes. La hora del vuelo se acercaba y el estrés la carcomía. Pensó en llamar a su supervisor del FBI o incluso a un amigo de la TSA, pero le preocupaba cómo quedaría. Como si estuviera moviendo hilos. Ella quería dejar que el procedimiento estándar funcionara para ella y demostrar que no tenía nada que ocultar. El sargento Rawlins ofreció una pequeña sonrisa. Lamento las molestias, dijo en voz baja. El oficial Johnson es minucioso. Samantha escuchó la vacilación en sus palabras. Minucioso no era exactamente el término que ella utilizaría, pero asintió educadamente. Sargento, ¿hay alguna estimación de cuánto tiempo tomará esto? Mi tablero de vuelo pronto. Rawlins se movió sobre sus pies. No lo puedo decir con seguridad. Depende de la rapidez con la que consigamos los contactos adecuados. Haré lo que pueda para acelerar las cosas. Hizo una pausa. Agradecemos su cooperación.
Samantha se dio cuenta de que probablemente estaba en una situación difícil. Decidió no dirigir su frustración hacia Rallins, quien parecía realmente incómodo. «Gracias», respondió ella. Unos momentos después, una mujer menuda de unos 20 años, vestida con un elegante traje de negocios, se les acercó. «Disculpe», comenzó, mirando entre Samantha y Rallins. «¿Está todo bien aquí?» El sargento Rallins se tensó, posiblemente esperando más conflicto. Samantha se volvió hacia la mujer y le ofreció una leve sonrisa. «Solo me tienen retenida para verificación», dijo Samantha. «Se supone que debo tomar un vuelo, pero hay un procedimiento que deben seguir». La mujer frunció el ceño. «Vi lo que pasó», dijo. «Estaba detrás de ti en la fila. Yo también voy a Washington D.C. Oye. Probablemente estemos en el mismo vuelo. ¿Necesitas que hable con la aerolínea en tu nombre? Quizás pueda explicarte que el personal de seguridad te ha». Samantha sintió una oleada de gratitud. Fue un pequeño gesto, pero en ese momento significó el mundo para ella. «Eso sería muy amable de tu parte», dijo, entregándole al extraño su nombre y los detalles de su vuelo. «Les agradecería que les avisaran que podría llegar tarde». La mujer asintió. «No hay problema. Por cierto, me llamo Carla. Carla Levan. Estoy de viaje para asistir a un congreso sobre salud». Ella miró al sargento Rallins. «Espero que todo se solucione pronto». Después de decir eso, se apresuró a irse, abriéndose paso entre la multitud de seguridad. Cuando Samantha regresó a su asiento en el solitario escritorio de metal, no pudo evitar sentir un destello de alivio. Al menos alguien se había dado cuenta y se había preocupado lo suficiente como para ayudar, por mínima que fuera esa ayuda. Sin embargo, el reloj seguía corriendo y cada segundo parecía una hora. Ella observó a Rallins haciendo una llamada por su walkie-talkie, probablemente para comprobar el progreso de Chad. La tensión en el aire era lo suficientemente densa como para cortar. Samantha se preguntó si Chad realmente estaba verificando sus credenciales o si se estaba tomando su tiempo, dejándola sudar deliberadamente. Sospechaba que podría ser un poco de ambas cosas. Incluso aunque tuviera todos los documentos en regla, aún así podría ser humillada o retrasada lo suficiente como para perder su vuelo. En ese momento, se recordó a sí misma que no solo estaba luchando por sus propios derechos. Ella se enfrentaba a algo que muchas personas soportaban en silencio. Sospecha injustificada, especialmente cuando se viaja, y especialmente para la gente de color. Si permitía que la intimidación pasara sin oposición, no solo se traicionaría a sí misma, sino a todos los que alguna vez habían enfrentado tal indignidad. Entonces, ella cuadró sus hombros, decidida a llegar hasta su correcta conclusión. Dentro de una pequeña oficina sin ventanas, Chad Johnson miraba fijamente el teléfono en su escritorio, esperando que una línea especial lo conectara. Por fin, una voz respondió. «Operador del Buró Federal de Investigaciones hablando. ¿Cómo puedo dirigir su llamada?» Chad se inclinó hacia adelante. Su voz estaba cargada de escepticismo. «Sí, soy el oficial Chad Johnson en el Aeropuerto Internacional Hartsfield-Jackson de Atlanta. Tenemos una pasajera aquí, una tal señorita Samantha Brown, que dice ser subdirectora del FBI. Necesito verificar sus credenciales». El operador solicitó el número de identificación de Samantha y otros detalles. Chad los escupió, golpeando sus dedos sobre el escritorio. El operador lo puso en espera. En ese silencio estéril, Chad buscó todas las justificaciones posibles para sospechar. Tal vez fue el bolso de diseño que llevaba, el paso seguro o la tranquila aceptación de ser interrogada. Le enojó que ella no se pusiera nerviosa. No tenía el labio tembloroso ni tartamudeaba frenéticamente. Cuanto más serena estaba ella, más ganas tenía él de encontrar fallos en su historia. En verdad, una corriente de prejuicio corría por sus venas. A él le disgustaba su sensación de autoridad segura de sí misma, especialmente porque era una mujer negra que entraba con seguridad en un ámbito que él consideraba su dominio.
Quería demostrar que ella no era tan importante como pensaba. Finalmente, el operador regresó. Confirmamos que la señorita Samantha Brown es de hecho una subdirectora activa del FBI sin ninguna bandera de seguridad. Agradecería cualquier cortesía que puedan ofrecerle para que pueda continuar con sus funciones oficiales. Chad tragó saliva con dificultad y sintió un calor incómodo agitándose en sus entrañas. No respondió de inmediato, dejó que las palabras calaran en él. Luego le murmuró a Kurt, «Gracias». Y colgó. La habitación resultaba sofocante. El hecho de que la historia de Samantha fuera cierta lo carcomía. Había esperado un resultado diferente, algo que validara sus instintos. En cambio, descubrió que ella era exactamente quien decía ser. Se levantó y cerró de golpe un cajón de archivos. Su mente daba vueltas con frustración. Una parte de él quería dejarla ir y tragarse la vergüenza. Otra parte, un orgullo más oscuro, lo impulsaba a seguir presionando, tal vez a encontrar algo más, algún pequeño tecnicismo. Estaba acostumbrado a ganar estos enfrentamientos. Con esa fría lógica, Chad apretó la mandíbula. Decidió que aún así la sometería a una última serie de preguntas. Razonó que nadie debería estar por encima del escrutinio rutinario, ni siquiera el FBI. Al regresar al área de seguridad, encontró a Samantha esperándolo exactamente donde la había dejado. Tranquilo pero visiblemente impaciente. Los pasajeros corrían a su alrededor, ajenos a la tensión. El sargento Rallins le lanzó a Chad una mirada interrogativa, pero Chad apenas lo miró. «Bueno», dijo Chad asintiendo. «Verificamos su estatus con el FBI. Sin embargo, aún tenemos algunos protocolos finales. Necesito que responda algunas preguntas adicionales sobre la naturaleza de su viaje». Sonaba mecánico, negándose a ceder. Los ojos de Samantha se abrieron, más con incredulidad que con ira. «Oficial Johnson, he proporcionado todos los detalles pertinentes. Te he mostrado mi identificación. Usted ha confirmado con el buró. Mi vuelo está embarcando. Es un procedimiento estándar», insistió Chad, ignorando la punzada de confusión del sargento Rallins. «Si tienes tanta prisa, deberías haber previsto más tiempo para la seguridad». La tensión en los hombros de Samantha aumentó, pero mantuvo la compostura. Sin embargo, en su interior la paciencia se estaba agotando. Podía sentir que esto había ido mucho más allá del protocolo normal y había entrado en el ámbito de la venganza personal. Ella miró al sargento Rallins, esperando que interviniera, pero él miraba al suelo, claramente desgarrado. Entonces se oyó una voz detrás de ellos. «¿Hay algún problema?» Carla Lean, la servicial compañera de viaje, había regresado. Tenía un agente de puerta con ella, un hombre de mediana edad que llevaba una etiqueta con el nombre de Delta Airlines Greg Meeks. El agente examinó rápidamente la situación. «Esta pasajera corre el riesgo de perder su vuelo. ¿Hay un problema de seguridad aquí?» Samantha exhaló aliviada cuando Carla y el agente se acercaron. El cambio de dinámica era palpable. Ahora Chad tenía que articular públicamente una razón válida para detener a Samantha por más tiempo o liberarla. Chad le respondió con la mirada. «Estamos terminando, señor. Tenemos que seguir un protocolo». Greg Meeks señaló la tarjeta de embarque de Samantha. «Tenemos un vuelo lleno, y la puerta de embarque cerrará en minutos. Si todo está en orden, nos gustaría embarcarla». Los segundos transcurrían en un silencio cargado. Samantha casi esperaba que Chad intensificara aún más la confrontación. Sin embargo, algo en la presencia del agente de la aerolínea y el conocimiento de que sus credenciales habían sido completamente verificadas lo obligó a ceder. Soltó un gruñido y agitó la mano. «Está bien», dijo fríamente. «Puede irse, señorita Brown». Sus labios se comprimieron en una línea tensa. No se disculpó ni reconoció los problemas innecesarios. Samantha lo miró fijamente, pensando si decir más, pero su vuelo estaba a punto de partir y el tiempo era precioso. Ella recogió sus cosas con un gesto controlado.
Recordaré esto, oficial Johnson, dijo en voz baja, con una clara promesa en su voz. Luego giró sobre sus talones y se alejó, con el corazón latiéndole con fuerza. En ese momento, Chad sintió una leve punzada de presentimiento. No se dio cuenta de lo importante que era esa advertencia. Aún no. Su día estaba a punto de desmoronarse de maneras que ni siquiera podía imaginar. Se había metido con la mujer equivocada. Samantha se apresuró a atravesar la terminal, aceptando agradecida su tarjeta de embarque de Greg Meats y agradeciendo a Carla una vez más por su ayuda. Cuando llegó al avión, ya estaban anunciando el último llamado para los pasajeros. Se deslizó en su asiento y dejó caer su equipaje de mano en el compartimento superior. Su respiración era un poco más rápida de lo habitual. La adrenalina persistía después del enfrentamiento. Mientras el avión se alejaba, Samantha cerró los ojos momentáneamente. El estrés se acumulaba en sus músculos, lo que dificultaba la relajación. Ella reflexionó sobre el incidente, recordando la mueca de desprecio de Chad, su tono despectivo, su negativa a aceptar sus credenciales válidas. La habían elegido por razones que no tenían nada que ver con preocupaciones legítimas de seguridad. La confirmación del FBI debería haber puesto fin al escrutinio inmediatamente. En lugar de eso, lo hizo personal. Unas filas más adelante, Carla se dio la vuelta y la saludó amistosamente. Samantha le devolvió la sonrisa. Fue un consuelo poco común haber encontrado un aliado en el caos. Fuera de la ventana, el horizonte de Atlanta se encogía a medida que el avión ascendía. Samantha se reclinó, obligándose a pensar en la próxima conferencia. Tenía tareas importantes en DC. Reuniones informativas de equipo, sesiones estratégicas con otros jefes de departamento y una iniciativa para agilizar el intercambio de datos entre departamentos. Por lo general, tales responsabilidades la llenaban de energía. Pero ahora, un pesado residuo pesaba en su mente. El racismo flagrante y el abuso de poder por parte del oficial Johnson reactivaron viejas heridas que ella había trabajado duro para sanar. El teléfono de Samantha vibró justo cuando alcanzaron la altitud de crucero. Al cambiar del modo avión al modo Wi-Fi, vio un mensaje de su colega del FBI, la agente especial Mónica Hall. Decía: acabo de recibir una llamada extraña de alguien de seguridad del aeropuerto verificando tu identidad. ¿Todo bien? Samantha puso los ojos en blanco al recordar la llamada telefónica de Chad. Ella escribió un breve resumen de lo sucedido. En cuestión de momentos, Mónica respondió: eso es indignante. Deberías presentar una denuncia formal. Avísame si me necesitas como testigo o algo. Samantha sintió un destello de tranquilidad. Probablemente llevaría el asunto a los niveles superiores, pero solo después de que concluyan sus responsabilidades inmediatas en DC. Pasó el resto del vuelo redactando un correo electrónico para el Departamento de Asuntos Internos del aeropuerto. Detalló los hechos, el acoso reiterado, la demora indebida, el flagrante desprecio por la verificación oficial y el sentimiento subyacente de sesgo racial que impregnó el encuentro. Ella no quería enviarlo todavía. Ella lo perfeccionaría en las siguientes horas o días, asegurándose de que cada detalle fuera preciso. Pero el simple hecho de redactarlo me dio poder, fue un modo de recuperar la dignidad robada en esa escena humillante. Cuando el avión aterrizó en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington, Samantha se estaba preparando mentalmente para su presentación del día siguiente. Su teléfono se había encendido de nuevo. Compañeros revisando su itinerario y ultimando horarios. Tenía unos días muy ocupados por delante, pero en el fondo de su mente, no podía quitarse la sensación de que esta confrontación estaba lejos de terminar. A gente como Chad Johnson a menudo le gustaba esconderse tras escudos burocráticos y rara vez se le exigía rendir cuentas. Pero Samantha no era una pasajera más. Tenía recursos, influencia y un imperativo moral para garantizar que prevaleciera la justicia. Se prometió a sí misma que una vez cumplidas sus obligaciones oficiales, canalizaría su frustración en acción porque el racismo, especialmente el hecho de llevar una insignia,
no debe quedar sin control. Y si Chad pensaba que el asunto había terminado en el momento en que ella salió del aeropuerto, se llevaría una desagradable sorpresa. Dentro de una sala de conferencias elegantemente decorada en la sede del FBI, Samantha se encontró rodeada de otros funcionarios de alto rango. Estrategas de varios departamentos federales se alineaban en la reluciente mesa de caoba, con sus computadoras portátiles abiertas y diapositivas de datos parpadeando en la pantalla de un proyector. La reunión evolucionó a través de informes de inteligencia y evaluaciones de amenazas. Samantha resolvió las preguntas con destreza y ofreció información recopilada por su equipo especializado. Sin embargo, incluso mientras presentaba su informe, una parte de su mente no pudo evitar volver al incidente en el aeropuerto. Cuando finalmente concluyó la reunión, su superior directo, el subdirector James Walton, le hizo un gesto a Samantha para que se uniera a él en su oficina. Ella lo siguió por un pasillo impecable adornado con recuerdos históricos del FBI, fotografías de casos importantes resueltos y placas conmemorativas de agentes caídos. La oficina del subdirector Walton era un reflejo de su naturaleza meticulosa. Archivos bien organizados, libros cuidadosamente ordenados y el sutil zumbido de una máquina de café en la esquina. Cerrando la puerta detrás de ellos, Walton le ofreció un asiento. «Me enteré de tu incidente en Hartsfield Jackson», dijo con voz mesurada. El agente Hall me dio un resumen rápido. Hizo una pausa. «¿Lo estás manejando bien?». Samantha suspiró, sentándose en el borde de la silla. «En general estoy bien. No es mi primera experiencia con un oficial abusivo, pero es la peor en mucho tiempo. Estoy redactando una queja formal. No podemos permitir que esto pase inadvertido». Walton asintió. «Estoy de acuerdo. No podemos permitir que este tipo de mala conducta quede sin control. ¿Tienes todo lo que necesitas? ¿Declaraciones de testigos? ¿Alguna prueba que lo respalde?». Pensó en Carla, el agente de la aerolínea, Greg Mitz y el sargento Rallins. Cada uno había presenciado partes del altercado. «Creo que sí. Recopilaré más detalles. No quiero escalar la situación prematuramente, pero sí quiero ver responsabilidades. Este oficial abusó de su autoridad. Se dirigió específicamente a mí de una manera que sugiere sesgo racial». Walton se reclinó en su silla. «Contamos con canales internos para abordar estos asuntos. Además, contamos con enlace profesional con TSA y otras divisiones de seguridad del aeropuerto. Puedo ayudar a facilitar la presentación si usted decide hacerlo, pero debe partir de usted». Samantha agradeció el apoyo. El FBI no era perfecto, pero en su función tenía suficiente autoridad para garantizar que su denuncia recibiera atención seria. «Quiero seguir con ello», afirmó con firmeza. «Por mí y por cualquier otra persona a la que pudiera haber acosado y que no tuviera el rango o los recursos para defenderse». Una leve sonrisa tocó los labios de Walton. «Esa es la actitud correcta, subdirector Brown. Manténme informado y lo manejaremos adecuadamente». Cuando salió de la oficina de Walton, una renovada sensación de resolución la llenó. Ella sabía por años de experiencia que ninguna queja podría borrar los prejuicios sistémicos de la noche a la mañana. Pero también sabía que el cambio a menudo comenzaba con la voluntad de hablar. Mentiría si dijera que no quiere también un poco de reivindicación personal. Estaba cansada de que la gente ignorante asumiera que ella era un fraude o una amenaza solo por el color de su piel. Tal vez en un giro de justicia poética, Chad Johnson llegaría a comprender que la mujer a la que intentó humillar estaba en posición de arrojar luz sobre su mala conducta. Caminando por los pasillos del FBI, Samantha sintió una convicción inquebrantable. Ella tenía un llamado superior, no solo para defender a su país de amenazas, sino para defender la justicia en todos los niveles. Tenía la intención de utilizar todas las herramientas a su disposición para garantizar que nadie más volviera a sufrir el tipo de prejuicios de Chad Johnson. 3 días después, de vuelta en Atlanta, la alta dirección del Aeropuerto Internacional Hartsfield Jackson recibió una queja detallada del FBI sobre el oficial Chad Johnson. La carta firmada por el subdirector Walton y cofirmada por Samantha Brown describió el incidente con gran detalle, el comportamiento poco profesional, la detención injustificada y la sospecha de que el sesgo racial había motivado la escalada de la confrontación.
Laura Stevenson, jefa de la División de Asuntos Internos del aeropuerto, estaba sentada en su escritorio con la denuncia en la mano. Ella leyó cada línea meticulosamente. Había visto el nombre de Chad antes en el contexto de quejas ciudadanas. Los viajeros descontentos habían escrito acusaciones de abuso verbal o escrutinio excesivo. La mayoría fueron desestimados por falta de pruebas o se perdieron en el proceso burocrático. Pero esto era diferente. La denuncia provino de un funcionario de alto rango del FBI. Eso solo le dio un peso significativo. Stevenson se frotó las sienes, recordando lo difícil que podía ser Chad. Era experto en eludir los límites necesarios para evitar infracciones flagrantes. Sin embargo, tenía la incómoda sensación de que si investigaban más a fondo, encontrarían un patrón de mala conducta. Y ahora, con el FBI bajo la luz del foco, ignorarlo o desestimarlo podría conducir al escándalo. La reputación del aeropuerto estaba en juego. Convocó una reunión con su adjunto, Joseph Kim. «Tenemos que abrir una investigación», le dijo. «Uno real, no solo una revisión superficial. Se nombra específicamente a Johnson y las acusaciones son graves». Joseph asintió, escaneando la queja. El FBI generalmente no presenta este nivel de queja por una infracción menor. Esto sugiere un impulso bastante grande por parte de ellos. Lado de Stevenson. Sí. Y no podemos permitirnos el lujo de esconderlo bajo la alfombra. Hable con los supervisores de Chad. Veamos si podemos obtener una declaración oficial de él. Cualquier material de seguridad, informes de testigos. Joseph tomó notas y luego se fue a coordinar los pasos. En cuestión de horas, se entregó un aviso formal de investigación al buzón del oficial Chad Johnson. Lo leyó en la sala de descanso y su rostro se tornó pétreo por la incredulidad. El lenguaje era directo. Se le acusó de discriminación racial, mala conducta oficial y acoso a un subdirector verificado del FBI. La mandíbula de Chad se apretó y la ira se agitó en sus entrañas. No podía creer que esa mujer tuviera tanta influencia. Salió furioso, dirigiéndose a la oficina de su supervisor, casi esperando que se rieran de la queja, pero su supervisor no se rió. Explicaron que se iniciaría una revisión externa y que se esperaba que Chad cooperara. «Mantén la calma», advirtió el supervisor. «No necesitamos una escena». A Chad, sin embargo, le resultó imposible mantener la calma. Murmuró maldiciones en voz baja y cerró de golpe la puerta de la oficina al salir. La ira y el pánico lo invadieron. Ya había recibido quejas con anterioridad, pero nunca de alguien con autoridad para exigir una investigación profunda. Se enfureció al pensar que Samantha Brown, una mujer a la que todavía consideraba inferior a él, tuviera el poder de amenazar su trabajo. Pero también sintió un poco de miedo. ¿Qué pasaría si descubrieran más de su pasado? ¿Qué pasaría si esta vez se viera obligado a afrontar consecuencias reales? La investigación estaba en marcha y por primera vez en su carrera, Chad se dio cuenta de que estaba en verdadero peligro. Durante las siguientes semanas, una investigación exhaustiva consumió el Departamento de Asuntos Internos de Hartsfield-Jackson. El personal revisó los registros de seguridad y extrajo imágenes de las cámaras del día del enfrentamiento de Samantha Brown con Chad. Entrevistaron al sargento Rallins, a Carla Leaven y al agente de la aerolínea, Greg Meads. Cada testigo relató la compostura de Samantha y la actitud agresiva de Chad, describiendo cómo ignoró los procedimientos estándar incluso después de verificar su estatus como funcionario del FBI. A medida que estas piezas encajaban, surgió un patrón perturbador. Los registros revelaron que Chad había marcado desproporcionadamente a viajeros pertenecientes a minorías para realizar inspecciones secundarias. Hubo quejas escritas de personas que describían interacciones inquietantemente similares a la de Samantha. Incluso uno de los colegas de Chad admitió silenciosamente que Chad tenía un pequeño problema con los viajeros de color. Aunque el temor a represalias le había impedido presentar una declaración formal, Laura Stevenson recopiló todos estos datos en un informe completo para el comité de revisión final. Cuanto más se descubría, más asentía su estómago. No fue simplemente un acto impulsivo de prejuicio.
Se trató de un abuso de poder persistente que se prolongó durante años. El hecho de que Chad hubiera permanecido empleado durante tanto tiempo era una prueba de la falta de personal en el aeropuerto y de la renuencia de la dirección a cambiar las cosas. El día señalado para la audiencia disciplinaria de Chad, este llegó vestido de uniforme y con el rostro sombrío. La audiencia se llevó a cabo en una sala de conferencias privada con un panel de funcionarios de asuntos internos, administración del aeropuerto y asesores legales. Chad estaba sentado en una mesa flanqueado por su representante sindical, con los ojos moviéndose nerviosamente. El procedimiento se inició con la lectura formal de los alegatos. Mala conducta, acoso, discriminación racial e insubordinación. Samantha Brown no estuvo presente en persona, pero su declaración escrita fue leída en voz alta. Ella expuso cada detalle, desde las sospechosas escaleras iniciales hasta su negativa a liberarla incluso después de que se verificaran las credenciales del FBI. Concluyó diciendo: creo firmemente que las acciones del oficial Johnson fueron impulsadas por prejuicios raciales, ya que no había justificación para su continuo acoso. El rostro de Chad se endureció. A través de su representante, intentó argumentar que simplemente estaba siguiendo el protocolo, que la identificación de Samantha parecía inusual y que verificar tal afirmación requería un escrutinio adicional. Negó cualquier motivación racial. Sin embargo, Asuntos Internos contraatacó con testimonios de testigos y grabaciones de cámaras, que ilustraban cómo Chad trataba a otros viajeros de manera diferente esa mañana, dejándolos pasar con controles mínimos mientras seleccionaba a Samantha para un interrogatorio prolongado. Por último, Stevenson presentó datos sobre el desproporcionado rechazo a las minorías en Chad a lo largo de los años. Enumeró fecha tras fecha, queja tras queja. El peso colectivo de la evidencia fue abrumador. El representante sindical de Chad parecía cada vez más desanimado y solo ofrecía refutaciones genéricas sobre la necesidad de una mayor vigilancia. Después de horas de deliberación, el panel anunció su decisión. Chad Johnson iba a ser despedido inmediatamente por mala conducta flagrante. El panel también recomendó que el fiscal de distrito revise los hallazgos para detectar posibles violaciones de derechos civiles. El otrora arrogante oficial se desplomó en su silla, con el rostro pálido. Intentó protestar, pero la seguridad lo escoltó hacia la salida. Le revocaron la placa y le dijeron que no regresara al aeropuerto. El día finalizó con un solemne comunicado de prensa de Hartsfield Jackson confirmando el despido de un oficial debido a mala conducta. Dentro del pasillo del aeropuerto, el personal intercambiaba susurros en voz baja. Algunos se sintieron aliviados al sentir que se había hecho justicia. Otros estaban preocupados por las consecuencias que esto podría acarrear. Pero un sentimiento estaba claro. La caída de Chad Johnson fue rápida y severa, y envió un fuerte mensaje, que los prejuicios en el uniforme ya no podían dejarse de lado. En las semanas siguientes al despido de Chad, la noticia se extendió como un reguero de pólvora por todos los círculos policiales locales. Algunos oficiales que habían estado cerca de Chad cortaron vínculos, pues no querían verse asociados con el escándalo. Otros expresaron su conmoción. Chad era conocido desde hacía tiempo por su estilo abrasivo, pero pocos esperaban una caída tan dramática y publicitada. Los medios locales, ávidos de historias, se aferraron a titulares como el de un policía del aeropuerto despedido después de que un funcionario del FBI hiciera discriminación racial. La frase por sí sola contenía imágenes poderosas y alimentó el debate en los canales de noticias y las redes sociales. Chad se encontró prácticamente desempleado. Todas las verificaciones de antecedentes revelaron que había sido despedido por mala conducta, específicamente por prácticas discriminatorias. Puertas cerradas, entrevistas evaporadas. Incluso amigos que una vez lo admiraron por su dureza se distanciaron. Se retiró a su modesto apartamento. Persianas bajadas como para esconderse del mundo. Los días de Samantha volvieron a su intensidad habitual en la oficina. Encabezó nuevos esfuerzos de colaboración entre diferentes ramas de inteligencia, abordando todo,
desde las amenazas cibernéticas hasta el crimen organizado. Sin embargo, de vez en cuando, recibía un correo electrónico o una llamada telefónica de alguien que había escuchado la historia. Personas que nunca había conocido le agradecieron, a menudo en términos emotivos. Una de ellas era una madre soltera de Chicago que una vez fue señalada injustamente en la fila de seguridad de un aeropuerto. Otra era una estudiante universitaria de Georgia que describió su miedo cuando un oficial que olió problemas la detectó porque llevaba una sudadera con capucha. Estas historias le recordaron a Samantha que su queja estaba relacionada con un problema generalizado. La resistencia silenciosa a la discriminación que muchos viajeros enfrentaron pero que rara vez tuvieron los recursos para desafiar. En medio de esto, una transformación silenciosa tuvo lugar en Hartsfield-Jackson. Asuntos Internos, impulsado por el escrutinio del FBI, instituyó nuevas pautas sobre cómo se capacitaba a los oficiales de seguridad en el reconocimiento de sesgos y técnicas de desescalada. Los oficiales recibieron cursos de actualización, incluidas simulaciones de roles para comprender cómo su tono, postura y lenguaje podían intimidar a los viajeros. Se instruyó a los supervisores para que vigilaran más de cerca los objetivos desproporcionados y para que llevaran registros que exigieran una justificación para cada inspección secundaria. Laura Stevenson lideró la iniciativa con renovado vigor. Reconoció que el aeropuerto le debe a los viajeros un ambiente seguro y respetuoso. También reconoció que el caso de Chad era sintomático de un malestar más profundo, que exigía un cambio sistémico. Los datos fueron clave. Comenzaron a recopilar registros estadísticos sobre paradas y registros, buscando patrones. Y en un golpe de transparencia, estos informes fueron compartidos con un comité de supervisión civil. Si la proporción de cualquier grupo demográfico deja de estar muy sesgada sin una causa legítima, se desencadenará una revisión interna. El sargento Rallins se encontró inesperadamente en el centro de este cambio. Su disposición a responder preguntas con sinceridad durante la investigación lo había pintado como alguien dispuesto a desafiar el status quo. En consecuencia, Stevenson lo llamó a su oficina. Estamos buscando un enlace que pueda unir a los oficiales de seguridad de primera línea y la gerencia. Ella le dijo, necesitamos personas que no permitan que el comportamiento cuestionable pase desapercibido. Rallins, originalmente un hombre de pocas palabras, descubrió un sentido de propósito al garantizar que el entorno del aeropuerto mejorara. Aceptó el rol de enlace y asistió a capacitaciones sobre diversidad y prejuicios junto con los nuevos empleados. Se sintió aliviado al saber que el tipo de acoso de Chad ya no sería tolerado. A Rallins le pareció irónico que alguna vez hubiera envidiado la audacia de Chad. Ahora estaba agradecido de que se hubieran trazado algunas líneas claramente. La audacia sin responsabilidad no era más que abuso. Mientras tanto, Carla Leven, la servicial pasajera, descubrió que su acto de bondad floreció en una amistad duradera con Samantha. Todo empezó con un simple correo electrónico. Espero que hayas llegado bien a DC y que todo haya salido bien con ese oficial. Intercambiaron historias de sus respectivas conferencias, descubriendo puntos en común en su pasión por la justicia. Carla en el acceso a la atención médica, Samantha en la aplicación de la ley. Unas semanas después, Carla invitó a Samantha a hablar en un pequeño foro de liderazgo de mujeres. Samantha aceptó amablemente y compartió su experiencia de ascender en las filas del FBI y sus pensamientos sobre cómo enfrentar los prejuicios directamente. El público, compuesto en su mayoría por jóvenes profesionales, escuchó atentamente mientras ella relataba el día en Hartsfield-Jackson. Uno de los asistentes preguntó, ¿no te preocupas por las reacciones negativas cuando hablas? Samantha respondió con convicción. El silencio tiene sus propias consecuencias. Si no hablamos, permitimos que la injusticia respire. Necesitamos romper el ciclo. La historia incluso llegó a un aula de aspirantes a estudiantes de Derecho en la Universidad Emory en Atlanta. Su profesor, citando el caso como un ejemplo de la vida real, asignó una pregunta de ensayo.
Analizar las ramificaciones éticas y legales de la conducta del oficial Chad Johnson y discutir cómo las políticas institucionales pueden prevenir tales incidentes. Samantha fue invitada a asistir a un panel de discusión con los estudiantes. Ella acogió con agrado la oportunidad, esperando que la próxima generación de mentes jurídicas cultivara un profundo respeto por la igualdad ante la ley. La sesión del panel fue animada. Los estudiantes preguntaron, ¿podría el FBI haber presentado cargos? ¿Y fue el despido de Chad demasiado severo o insuficiente? Samantha explicó que un despido departamental era solo un aspecto. Los cargos civiles o penales por discriminación requerían un estándar legal independiente para demostrar la violación de los derechos civiles. Mientras la revisión del fiscal de distrito estaba en curso, la principal conclusión, enfatizó Samantha, fue que se debían implementar políticas y supervisión sólidas para evitar que los prejuicios se convirtieran en daño institucional. Entre bastidores, Chad lidiaba con las consecuencias de su caída. Llegó una carta de la fiscalía indicando que estaban investigando un posible patrón de abusos de los derechos civiles. El abogado de Chad le aconsejó que considerara un acuerdo con la fiscalía si se presentaban cargos. Conmocionado y resentido, Chad intentó construir una defensa. Insistió en que no era racista, que todos los demás estaban exagerando. Nunca se disculpó, nunca vio el panorama general de cómo sus acciones perjudicaban a viajeros inocentes. Su postura, una vez orgullosa, se desplomó bajo el estrés. Antiguos amigos que todavía le hablaban lo animaron a reconocer sus errores y disculparse, pero el orgullo lo frenó. Finalmente, la investigación de derechos civiles concluyó que, si bien la conducta de Chad estaba sistemáticamente sesgada, demostrar intenciones criminales en los tribunales podría ser un desafío. Sin embargo, el fiscal del distrito presentó una demanda civil contra Chad y el aeropuerto. Aunque el aeropuerto, protegido por inmunidades oficiales, llegó a un acuerdo extrajudicial, Chad se encontró personalmente responsable de una parte de los daños. Fue un golpe que lo destrozó económicamente, sellando el ciclo kármico. Perdió su casa y se vio obligado a mudarse a un apartamento modesto en una zona menos costosa. Se amargó y culpó a Samantha Brown por lo que llamó su vida arruinada. Esas palabras se quedaron con Samantha. Ella reconoció la verdad. El problema era más grande que Chad o cualquier aeropuerto en particular. Los mismos prejuicios podrían arraigarse en cualquier institución donde el poder se encuentra con el prejuicio. Pero arrojar luz sobre la injusticia obliga a rendir cuentas. El rayo más débil podría guiar a aquellos que están en la oscuridad hacia el cambio. En los meses siguientes, el buzón de correo electrónico de Samantha estuvo lleno de invitaciones para hablar en paneles sobre perfiles raciales y reforma policial. Ella aceptó algunos, rechazó cortésmente otros, consciente de preservar su tiempo y su bienestar. Cada discurso que pronunció transmitía un renovado sentido de propósito. En su historia personal, ella contó cómo un viaje normal en el aeropuerto podía convertirse en un punto de conflicto para debates más amplios sobre la dignidad, la ley y la raza en Estados Unidos. Poco a poco, la atención de la prensa fue disminuyendo y fue reemplazada por titulares más frescos. En el aeropuerto rara vez se hablaba de Chad Johnson por su nombre. En lugar de ello, repitieron las lecciones aprendidas del fiasco. Haz tu trabajo, pero hazlo bien. Trate a los viajeros como personas, no como objetivos. Los cambios de política en Hartsfield-Jackson se convirtieron en un modelo para otros aeropuertos que enfrentan preocupaciones similares, mostrando cómo una queja de alto perfil puede impulsar reformas tangibles. Para Samantha, la vida siguió su curso de la mejor manera posible. Ella continuó ascendiendo dentro de la oficina, defendiendo siempre la diversidad y la justicia dentro de sus filas. Entrenó a nuevos agentes, enfatizando la empatía como una herramienta de investigación crucial. Descubrió que cuanto más compartía sus experiencias, tanto los triunfos como las tribulaciones, más fuerte se volvía la siguiente generación de agentes del orden. Y en los momentos de tranquilidad,
Apreciaba la certeza de que su aparentemente pequeña decisión de defenderse en el aeropuerto había tenido consecuencias que protegían a muchos otros. Con el tiempo, la gente podría olvidar los detalles de ese día en el mostrador de facturación. Las escaleras calefaccionadas, la negativa a dejarla pasar, la llamada telefónica verificando su estatus en el FBI. Pero recordarían el principio de que nadie, no importa cuán poderosa sea su insignia o uniforme, está más allá de toda responsabilidad, y así es como comienza el verdadero cambio. Esperamos que la historia de Samantha nos recuerde a todos que la integridad y el coraje pueden marcar una gran diferencia. Incluso ante una discriminación flagrante, nadie está por encima de la ley y nadie debería sentirse impotente cuando una figura de autoridad abusa de su posición. Deja que la tenacidad de Samantha te inspire a defender firme tus derechos. Y que este poderoso resultado aliente a las instituciones de todo el mundo a erradicar los prejuicios. Si encontró valor y conocimiento en esta dramática historia, si generó conversación o concientización, por favor muestre su apoyo. Dale me gusta a este video, compártelo con tus amigos y familiares y suscríbete a nuestro canal para conocer más historias inspiradoras. Juntos, podemos arrojar luz sobre la injusticia, defender la justicia y celebrar los momentos en que triunfa el coraje. Gracias por mirar, y hasta la próxima. Mantente atento, sé amable y defiende siempre lo que es correcto.